En joyería, casi siempre hablamos del diseño, pero muy pocas veces hablamos del metal. Este video no es para atacar a nadie ni para generar polémica por el video que subí a Instagram explicando las aleaciones y todo eso, sino que es para explicar con criterio del taller cómo funcionan las aleaciones de plata y cómo eso afecta directamente a una joya. Va dirigido principalmente a clientes de joyería, especialmente a los que han confiado en mi trabajo en Velia, pero también puede servir a joyeros que quieran entender mejor el metal con el que trabajan. Recordemos que una joya bien hecha no es solo un diseño bonito, es parte de un todo. Y dentro de ese todo, lo tangible siempre es el metal. Y para empezar, vamos a ver qué es lo que pasa cuando la plata se ha estado reutilizando muchas veces, que ha sido el comentario más repetido dentro del video de Instagram. Que aprovecho para decirte, si aún no me sigues en Instagram y en TikTok, te recomiendo que vayas a seguirme. Siempre subimos contenido relacionado a joyería, gemología, y si a ti también te interesan estos temas, no te los puedes perder. Cuando una joya de plata está hecha con un metal reutilizado tantas veces sin control, el problema no es estético, o no del todo. El riesgo es más estructural, y eso sí llega a afectar a uno directamente como cliente. Uno de los primeros lugares en donde se empieza a manifestar el problema es dentro de las soldaduras. La plata empieza a perder cohesión interna. ¿Y eso qué hace? Es decir, que sin necesidad de un golpe fuerte, una soldadura se puede abrir o quebrar. No porque el cliente la haya maltratado, sino porque el metal ya no responde de la misma manera. Otro ejemplo claro es cómo envejece la plata. No es solo que se oxide más rápido, la plata siempre se va a oxidar independientemente de dónde lo compres. Pero en metal que ha sido reutilizado muchas veces, el envejecimiento se vuelve agresivo, irregular y poco predecible. Es una señal clara de que la aleación ya perdió su equilibrio original. Y en algunos casos hasta puede afectar directamente en la piel del cliente. Cuando la aleación está mal controlada, se liberan óxidos principalmente de cobre, pero no exclusivamente de cobre. Hay más metales. Eso puede provocar reacciones alérgicas, manchas en la piel e incluso evitar usar joyería. No es lo común, tengo que aclararlo, no es algo que suceda tan frecuentemente, pero es una posibilidad. Y esto ocurre porque al fundir una aleación de plata, los metales no se comportan de la misma manera. Dependiendo de la formulación, una aleación de plata puede contener cobre, zinc, níquel, silicio o incluso germanio en aleaciones más recientes. Muchos de estos metales se oxidan muchísimo más rápido que la plata, como lo es el cobre, y otros son muy volátiles y se pierden durante la primera fundición. El cambio puede ser mínimo, pero cuando se reutiliza muchas veces, estos pequeños cambios se van acumulando. El resultado, una aleación completamente distinta a la que fue diseñada. Puede seguir marcando plata 925, pero ya no se comporta como debería. Y cuando el metal falla, no falla en el taller, falla con el cliente. Una vez explicado todo esto, te quiero platicar en términos muy sencillos qué son las aleaciones. En joyería, la plata que utilizamos casi nunca es plata pura. La plata pura es muy blanda, se deforma con facilidad, no mantiene bien su forma y no es durable para la mayoría de las joyas. Por eso se crean las aleaciones. Al mezclar plata con otros metales, se le agrega durabilidad, resistencia y estabilidad en la forma, lo que permite básicamente que podamos utilizarla diariamente sin que pierda su forma, sin que pierda tanto su brillo, sin que se oxide tan rápido incluso. Sin aleación, la joyería como la conocemos no existiría. Y la ley que solemos ver dentro de las joyas, como punto 925, punto 950, solo indican el porcentaje de plata pura dentro de tu joya. El restante viene a ser las aleaciones. Y entre más cerca esté ese número al 999, indica su pureza. Es decir, 950 es más puro que 925, 975 es más puro, aunque ese tipo de aleaciones es raro que se use porque no beneficia mucho. Y a pesar de todo eso, a pesar de tener el 925, 950, no indican cómo se va a comportar el metal. Lo que realmente define el comportamiento de una joya es qué metales acompañan a la plata y en qué proporción. Dependiendo de las proporciones de todos estos metales dentro de la aleación, la plata puede ser más dura, más flexible, más blanca, más cálida o envejecer de manera distinta.
Yo honestamente prefiero trabajar con plata .950 porque tiene menos aleantes y un comportamiento más noble. Me da mejor respuesta al trabajo manual, un envejecimiento mucho más predecible y mayor control del resultado final, pero también exige más precisión. Por eso no toda la plata se comporta igual a pesar de tener la misma ley. Existen aleaciones formuladas para comportamientos muy específicos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Una vez que entendemos que es una aleación, la siguiente pregunta lógica es: ¿por qué existen tantas aleaciones de plata? No todas las joyas piden lo mismo del metal. Un anillo de uso diario recibe fricción, golpes y tensión constante. Para este tipo de piezas, la aleación necesita mayor firmeza, dureza y estabilidad en la forma. Eso se logra ajustando la cantidad de otros metales, principalmente el cobre, y otros aleantes que refuerzan la estructura. Hay joyas donde el reto no es el uso diario, sino que la construcción. Las dos principales es mecánica y de vaciado. Si eres joyero me vas a entender, si no eres joyero te explico rápidamente. La mecánica es cuando tú golpeas el metal, lo modificas, haces flexión, necesitas hacer ciertos movimientos muy riesgosos y ese tipo de aleaciones permite que no se quiebre, sin embargo, que sí puedas dar cierta flexibilidad sin que se rompa la estructura. Espero haberme entendido. Y el otro tipo, que también es una de las dos más utilizadas, es la de vaciado. Cuando se utiliza el proceso de vaciado, realmente no se requiere que tengan tanta flexibilidad, al contrario, que cuando el metal se solidifique tenga la suficiente firmeza, pero cuando sea líquido permita esa fluidez para generar la joya dentro del vaciado. Es decir, los dos marcan 925, los dos marcan 950, sin embargo uno tiene propiedades diferentes mecánicas para uso rudo y el otro tiene mayor fluidez al momento de fundirse. Pero aquí ya estamos entrando en otros temas, así que quiero que pongas mucha atención. Hay piezas que necesitan muchos puntos de soldadura y estas piezas exigen aleaciones que soporten ciclos de calor sin perder cohesión. Hay otras, como ya dijimos, que mejoran la fluidez, respuesta al calor, y hay otras que reducen riesgos de fisuras. No todas las aleaciones se comportan igual al soldar. Este punto también es muy importante y no tiene mucho que lo descubrí, sin embargo, cuando lo descubrí se ha vuelto parte esencial de toda mi joyería. Cuando se quiere sujetar una piedra con firmeza, es decir, el engaste, el montado de las gemas, se requiere una aleación muy precisa que tenga un equilibrio entre firmeza y elasticidad. Y ese equilibrio no se logra solo con porcentajes de plata y cobre, sino que se necesitan otros metales que provoquen ese tipo de reacciones y comportamientos en el metal. También hay aleaciones formuladas específicamente para el color y el brillo, algunas más cálidas, algunas más frías, y eso depende de qué metales se utilizan y cómo reaccionan con el tiempo, el aire, el polvo, la piel, la intemperie. Y también por eso no toda la plata envejece igual. Todas estas aleaciones funcionan mientras se mantengan bajo control. Cuando se reutiliza muchas veces el metal sin tener control, la aleación deja de comportarse como para lo que fue diseñada. Y ahí empiezan los problemas. Ahora la pregunta es: ¿qué riesgo asumo yo como cliente y cómo puedo protegerme? Después de todo lo que vimos, hay que dejar algo muy en claro. El cliente no tiene por qué saber de metalurgia. La responsabilidad siempre es del taller. Cuando una joya está mal pensada desde el metal, los problemas no aparecen de inmediato. Aparecen con el uso. Soldaduras que se rompen sin un golpe fuerte, piedras que se aflojan, plata que envejece de forma irregular y agresiva, y en algunos casos reacciones en la piel por liberación de óxidos metálicos. Pero aquí te va el punto importante. No todos los talleres trabajan de la misma manera. No significa que unos estén bien o que unos estén mal. Sin embargo, existen distintos niveles de especialización. Hay talleres que trabajan, como ya te dije, con dos tipos de aleaciones muy estándar, vaciado y mecánico, que funcionan bien para la mayoría de las joyas. Y hay otros talleres, como el de nosotros, que elegimos trabajar con aleaciones específicas según la pieza, el uso, el color y el comportamiento del metal. Ninguna de estas dos opciones es incorrecta, solamente son propuestas distintas. Lo importante para el cliente no es interrogar al joyero porque muchas veces muchos de estos no van a saber ni siquiera de qué estás hablando y van a venir preguntando de qué está platicando Balam. Pero es importante entender el tipo de trabajo que estás contratando. Si buscas una joya funcional, bien hecha, que esté estéticamente bien, un taller con una aleación estándar puede ser suficiente.
Si buscas una pieza con un nivel de detalle pensado hasta en el metal y cómo se comporta, entonces estamos hablando de un taller que trabaje a esos niveles. No es una cuestión de bueno o malo, solamente es cuestión de profundidad y de criterio. Y en joyería, obviamente, eso es parte del valor. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes algo importante. En joyería, la calidad no se define solamente por el diseño bonito. Eso no lo hace solo una joya fina, ni por el número que lleva grabado en el metal, 925, 950. Se define por este tipo de decisiones que no se ven y que muchos en su vida van a notar. La aleación, el uso para el que fue pensado y el criterio con el que se trabaja el metal. Eso es lo que hace que una joya dure, envejezca bien y se sienta correcta con el tiempo. Este video no es para decirte qué comprar ni dónde. Es para que entiendas qué es lo que hay detrás de una joya bien hecha, lo que comúnmente todos denominamos joyería fina. Informar no obliga a una opción, pero sí te permite decidir con más criterio. Solo recuerda esto, el metal habla con los años, no el día de la entrega.